Analizar la actualidad económica de la mano de Rafael Pampillón, profesor de entorno económico del IE Business School. Muy buenos días, profesor. Buenos días, profesor, que no le había escuchado antes. Decía que, bueno, momento de analizar la actualidad económica, quizás el tema que más está preocupando y que copa hoy todas las portadas de la prensa económica y de la no económica es ese precio de la luz. 8 récords hemos batido ya en este mes de agosto. La factura más cara de la historia es la que vamos a tener cuando concluya este mes. Ayer comparecía la ministra Teresa Rivera y bueno, confirmaba, ¿no?, esos temores. Decía que la factura de la luz será un 25% más cara. No sé cuáles son las medidas que se podrían llevar a cabo. Ya se redujo, ¿no?, ese IVA al 10%, pero parece que no es en absoluto suficiente. Bueno, la reducción del IVA ha tenido un efecto sin duda positivo para reducir la factura de la luz. De hecho, el IPC, que está ahora en el 3,2 para el mes de agosto, los últimos 12 meses, la interanual, pues iría al 3,6 si tuviéramos en cuenta el IVA que se ha quitado. O sea que el IVA ha tenido un efecto positivo sobre la capacidad adquisitiva de las familias, porque la inflación lo que hace es reducir la capacidad de compra y, por tanto, reducir la demanda de bienes de consumo. Y creo que lo que hay que hacer cuanto antes es desviar la producción de energía eléctrica hacia fuentes alternativas a la solar, a las que son renovables, porque mientras siga el gas tan alto de precio y sigan pues los derechos de emisión también que hay que pagar para descarbonizar, pues lógicamente la factura de luz seguirá subiendo. Por eso hay que intentar trasladar la producción hacia energías limpias que son mucho más baratas que las de ciclo combinado que se generan a través del gas. En cualquier caso, sí que, bueno, apuntaba la ministra que en ningún caso iba a intervenir ningún tipo de precio máximo o mínimo como pedían, ¿no?, desde Unidas Podemos. Así que sabemos que ahí eso no se va a tocar. Apuntaba usted, profesor, bueno, a que hay que desviarse más hacia las energías limpias, pero claro, muchas veces esto pasa, ¿no?, por esa energía nuclear que tanto miedo da. Bueno, Alemania tiene también un retroceso en energía nuclear, pero tiene más energía nuclear que nosotros. Francia, el 80% de su producción eléctrica es nuclear, y gracias a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha sido un país muy competitivo porque la electricidad le ha salido muy barata a las empresas francesas. Y nosotros, cada vez que sube los precios, cada vez que hay inflación, como la que ha habido en estos 12 últimos meses, pues tenemos un problema. Tenemos un problema de que nuestros precios suben mucho más rápido que los precios de la zona del euro y, por tanto, nuestros bienes y servicios son menos competitivos en los mercados internacionales. Perdemos competitividad y, por tanto, nuestras exportaciones crecen más lentamente. O sea, tenemos un problema en las empresas por aumentos de costes energéticos que hace que tengamos dificultades en las exportaciones, que las importaciones pueden ser más baratas. Tenemos un problema en las empresas y un problema en las familias, que a medida que suben los precios, pues con el salario que tienen pueden comprar menos cosas y eso al final reduce la demanda. Uh-huh. Ya que hablábamos de las empresas, precisamente este incremento, ¿no?, en la factura de la luz, en la factura de la energía, también está pasando factura, y nunca mejor dicho, a todos esos pequeños restaurantes o, bueno, locales de hostelería o de comercio bueno, que están viendo que los pocos ingresos que tienen se van a pagar esas facturas. Ellos demandaban pues que sentarse, ¿no?, con el gobierno y tener un trato distinto, digamos, o un tipo de tarifa o de regulación que se adaptara a esta situación. ¿Qué podrían hacer? Porque claro, entre las restricciones que sigue habiendo en la hostelería, que bueno, que la gente pues
sale menos. Es verdad que este verano parece que, bueno, que se ha reactivado un poco la cosa, pero aún así se sigue saliendo menos. Y luego estas facturas tremendas que van a recibir entre los aires acondicionados, la luz, las neveras, etcétera, bueno, pues peligran sus negocios, cuanto menos. Bueno, sin duda, el coste energético en proporción es muy superior al de un restaurante, una cafetería, un hotel, es muy superior al que pueda tener una familia. Y evidentemente su cuenta de resultados pues, queda dañada. ¿Cuáles son? Bajar el IVA, yo creo que es una medida popular que da votos y que de alguna manera reduce la carga del coste de la electricidad sobre las familias. Pero no es tan importante, ¿eh? Es decir, que el consumo de electricidad dentro de lo que las familias consumen es un porcentaje muy pequeño. Y lo que preocupa es que efectivamente estos pequeños comercios trasladen esos costes energéticos a los precios, y al trasladar a los precios, como también han cerrado muchas cafeterías y muchos hoteles, pues bueno, ellos a lo mejor tienen capacidad ahora de trasladar a los precios en lo que se llama un efecto de segunda vuelta, porque al final las familias y los turistas extranjeros compran más caro y por tanto a lo mejor se reduce la compra, el consumo. O sea que a mí me parece que el problema de esta inflación alta provocada por la electricidad es que eso va a repercutir en los precios de los bienes que producen las empresas, también las pequeñas y medianas, y que eso va a dificultar el que la gente pueda seguir comprando. Y al final, pues esos precios que por ahora son solo en la electricidad, se van transmitiendo a los bienes, a los servicios que utilizan electricidad, y al final se monta una espiral inflacionaria que puede ser tremenda. A mí me parece que hay que cuidar muchísimo bajar los impuestos, Ujú. porque siempre que se han bajado los impuestos, cuando sube el petróleo, cuando sube la energía, pues eso ha tenido efectos muy negativos. Lo que hay que hacer es ahorrar energía. Lo que hay que hacer es que las familias que vean que la factura es cara, apaguen la luz, utilicen en menos medida el consumo de energía eléctrica. Y lo mismo ocurre en las empresas. Lo que hay que hacer es ahorrar energía para que esa energía no sea tan cara y para que no tengan que pagarla. Ujú. También mañana, ¿no?, se reúne gobierno y agentes sociales para, bueno, pues para hablar sobre esa subida, ¿no?, del salario mínimo interprofesional, algo a lo que se oponen los empresarios, que creen que todavía no es el momento. Sin embargo, los sindicatos lo tienen muy claro, van a por ello. Incluso, bueno, pues amenazaron, ¿no?, con no sentarse para hablar de las pensiones, por ejemplo, si no se trataba este tema. ¿Cómo ve usted esa posible subida del salario mínimo? ¿Es el momento? ¿Tienen razón los sindicatos? ¿Tienen razón los empresarios en que hay que esperar? A mí me parece que subir ahora el salario mínimo es algo imprudente. Es decir, ha habido subida del salario mínimo en el año 19 del 22,3%, subida del salario mínimo en el año 20, el año de la crisis, un 5,3%. Estamos hablando de una subida entre el 19 y el 20 del 28% del salario mínimo. Si a estos costes energéticos le unimos mayores costes laborales provocados por una subida del salario mínimo, pues evidentemente eso va a retrasar la recuperación que tanto necesitamos. O sea que no es el momento de subir el salario mínimo, y yo creo que en ese sentido los empresarios pues pueden tener dificultades para llegar eh, a poder mantener sus negocios. O sea que yo creo que es un momento que el salario mínimo bueno, pues es populista, llega a la gente, como bajar la energía de la electricidad, bajar el precio de la electricidad. Todo eso favorece los votos y favorece a los políticos, pero no favorece a la economía. O sea que al final tanto los costes salariales como los costes energéticos van a generar una combinación que va a ser negativa y que va a repercutir en precios, y al final esa subida de precios hace que España pierda competitividad frente al resto del mundo. Ujú.
Bueno, y ya que hablamos de esa recuperación, ¿no?, que parece que se complica entre el tema de la energía, el salario mínimo interprofesional, si tuviera que subir, que podría pasar factura a la recuperación del empleo también. Ayer conocíamos que el Producto Interior Bruto de la OCDE aceleraba su expansión durante el segundo trimestre hasta el 1,6% frente al crecimiento del 0,6% de los 3 primeros meses del año. ¿Cómo ve esa recuperación? Bueno, sobre todo en España, ¿no?, pero a nivel general parece que, bueno, que vamos en la senda que se esperaba. Todavía nos vamos a encontrar más dificultades. No sé, ¿cuándo cree que llegaremos a esos niveles prepandemia? Porque todavía estamos 7 décimas por debajo del nivel correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Hablo del conjunto de los países de la OCDE. Bueno, y para el caso de España en concreto, España tuvimos un buen segundo trimestre con un crecimiento del 2,8 con respecto al primer trimestre, lo cual si lo anualizamos, multiplicamos por 4, pues nos daría un crecimiento del 11% trimestral, anualizado el del trimestre. O sea que España tuvo un segundo trimestre muy bueno. Y el tercero, los datos que tenemos y la información de los PMIs, de comercio minorista, los datos de índice de producción del sector servicios y del consumo que está tirando muy fuerte durante el verano, pues este tercer trimestre, que terminará en septiembre, pues esperamos un crecimiento pues, de alrededor del 3%, lo cual anualizado sería 4 por 3, un 12% anualizado. O sea que este tercer trimestre ha sido muy bueno, ha habido mucho turismo nacional, también algo más de turismo extranjero, lógicamente más que el año pasado, y ese ahorro que las familias han acumulado, ¿no?, ese ahorro, digamos, involuntario provocado por la pandemia de no poder gastar y salir de casa, yo creo que se está desahogando en los mercados, en los viajes, y desgraciadamente eso también hace que suba el precio de la gasolina, que de eso no hemos hablado, pero también es un coste muy alto para las familias, y que este tercer trimestre vaya a ser más bueno. Las predicciones normalmente en momentos de auge van por debajo de la realidad y por tanto cuando nos predicen cómo va a ser el futuro más halagüeño, tenemos que pensar que es mucho más halagüeño, es decir, que estamos saliendo de la crisis y lo que hay que hacer es no poner piedrecillas en los engranajes para que pueda realmente la economía salir y salir con rapidez, lo cual significa crecer y con ese crecimiento reducir el desempleo, porque ahí tenemos datos de afiliación a la seguridad social también que se han producido en estos meses anteriores y sabremos esta misma semana cuál será el dato de la afiliación del mes de agosto, pues vemos que son muy buenos datos de empleo en España. Pues con esto nos quedamos. Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School, gracias como siempre por habernos acompañado y por haber hecho aquí en Negocios junto a nosotros ese análisis de la actualidad económica y de los temas que más están preocupando a los españoles. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.